presencia del doctor Miguel Ángel Benedetti y la doctora Natalia Boletín, la presentación del último libro, Defensa del Sistema Democrático y Corrupción. Quiero agradecer a la editorial EDIAR por darme la posibilidad de publicarlo. Y un poco la idea introductoria es agradecerle al artículo 36 de la Constitución, esa norma tan bonita que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido para los constitucionalistas, la oportunidad de hacerme reflexionar sobre el sentido y el alcance que tiene para el sistema democrático luchar contra la corrupción, la vinculación que existe, la lucha y la interdicción de la corrupción con la plena vigencia del sistema de derechos, y así como de alguna manera el artículo 29 de la Constitución lo que hizo fue interdictar la suma del poder público, la primera parte del artículo 36 lo que hizo fue interdictar los golpes de Estado en la República Argentina, la última parte del artículo 36 nos invita a reflexionar sobre el alcance de la lucha contra la corrupción, sumado a las obligaciones que convenciones internacionales le imponen al Estado argentino respecto a la lucha contra la corrupción, que esperemos que estos tratados en algún momento tengan jerarquía constitucional, y a partir de esta reflexión ver ciertos disparadores que hacen y que se vinculan con la lucha contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la extinción de dominio para recuperar los bienes producto de delitos de corrupción, y la cosa juzgada írrita como algún instrumento idóneo para combatir la corrupción. Quedará para una próxima edición la idea de analizar, vinculado al artículo 36, los proyectos de discusión sobre la ficha limpia, esto es, la vinculación entre el ejercicio de derechos políticos, la lucha contra la corrupción y la participación popular eligiendo a quienes se postulan para distintos cargos. Nuevamente agradezco a todos quienes nos están siguiendo y en primer lugar le voy a ceder la palabra al doctor Miguel Ángel Benedetti, que nuevamente le agradezco su presencia. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un recorrido descriptivo y reflexivo del nuevo libro a partir de una primera aproximación inicial y general que consistiría en un doble o triple elogio para después pasar a hacer una especie de mapa de lectura y algunas reflexiones que me sugirió la primera lectura del libro, ¿no? Por un lado, o sea, el doble o triple elogio se basa en el tema elegido y en las maneras, o en algunas de las maneras generales que adoptás ahí en el libro, ¿no? Ante todo, el mérito está en asumir este urgente, amplio y complejo tema de la corrupción en la Argentina de hoy, como bien decís, ¿no? Para poner en escena algunas de las álgidas cuestiones del debate presente y porvenir, y dejando afuera, por supuesto, otras. Eso es un primer mérito. Un segundo mérito es vincular eso con la cuestión democrática, como lo anticipa el mismo título del libro. Porque no solo porque conceptualmente debe ser así, sino también por las potencialidades interpretativas que yo podría sacar de ello, ¿no? Y no hay duda que la cuestión de la corrupción, en la medida que no se trate de algo aislado o episódico, en cuanto como lo es algo grave, reiterado y extendido, tiene una implicancia directa en el sistema y las instituciones democráticas, generando lo que algún autor denominó una erosión del sistema democrático. El tercer mérito así general sería que, como de alguna manera sugeriste, estás recuperando todo aquello para los constitucionalistas que habían descuidado, a mi entender, en estos 25 años de la reforma del 94, esta cuestión, y este libro se lanza desde el constitucionalismo y desde una postura democrática a abordar esta cuestión. Para ello basta, bueno, hacer un primer y sencillo mapa de lectura con trazos gruesos, con los 5 capítulos, ¿no? Por un lado aparece el capítulo primero, que es el punto de partida, y se le hace el marco
constitucional de referencia, y por otro lado los restantes capítulos que se refieren a 4 temas específicos, uno por capítulo, que ya volveré sobre ellos, ¿no? El primero, bueno, recuperar esa cláusula del artículo 36 a 25 años de la reforma, ¿no? Que inaugura la segunda parte del nuevo capítulo de nuevos derechos y garantías, ¿no? Y a pesar de la invisibilización que señalaba, que coincido, del constitucionalismo local, vos destacás allí, creo que correctamente, el alto valor simbólico y normativo que tiene. Y para ello es una lectura que yo coincido también, de sus 6 párrafos, que es una lectura sistemática a partir de 2 formas de protección del sistema democrático. El párrafo 1 a 4 sería la contingencia máxima, la interrupción de la observancia por actos de fuerza, lo que algún autor clásico venezolano llamó la maldición gitana, ¿no? Y después el quinto y sexto párrafo, que no sé, sobre todo el quinto que vos te referís, que podríamos llamar la cláusula anticorrupción, o la cláusula ética de la función pública, ¿no? Y allí, a pesar de las ambigüedades y alguna vaguedad que tienen esos 6 párrafos, es interesante la manera de ensamblar los distintos párrafos para poder atribuir lo que se dice en unos para lo que no se dice o se deja de decir en el otro. Ahí retomás una lectura temprana de Germán Vidal Campos, que había apuntado a ensamblar precisamente en los distintos párrafos para poder atribuir, por ejemplo, la prohibición del derecho de la conmutación de penas también para los graves delitos dolosos que atentan contra el Estado. Ahí termina el comienzo del capítulo 1, el punto 1.1, digamos, y ahí me paro porque quiero retomar los capítulos subsiguientes, ¿no? Parece también un segundo y sencillo mapa de lectura, podríamos pensar en reorganizarlos, por un lado, los 3 temas que anuncia la portada del libro, ¿no? La irrepetibilidad, la extinción del dominio y la cosa jugada írrita, que son los artículos 2, 3 y 5 respectivamente, y por otro lado, uno que curiosamente no aparece en la portada, pero que es bien valioso, que es el capítulo 4, que es paradójicamente el más breve, pero que para mí es el que abre ahí hace una apertura democrática muy grande al incluir como práctica corrupta el clientelismo político en el marco de los procesos electorales. No es difícil advertir, al mirar estos temas específicos que vos elegís trabajar, quedan afuera otros, por supuesto, pero los que vos elegís trabajar que tienen una raigambre constitucional, adjetiva y sustantiva, muy fácil de advertir, pero muy difícil de abordar, y vos en los capítulos lo vas haciendo, ¿no? Todos los capítulos estos se basan en trabajos previos anteriores, ¿no? Y todos muy recientes, salvo el capítulo referido a la extinción del dominio, por razones obvias, porque llega hasta este mismo 2019 con el intento de regulación procesal de la acción para precisamente conseguir el recupero de activos del DNU de enero de este año y por el proyecto, ¿no? El Código Penal que se presentó también en marzo del Congreso de este año. Pero el resto todos tienen trabajos previos, o sea que es un trabajo, este libro es un trabajo de maduración. En todos ahí reunís y recuperás, y creo que saturás todo lo que se ha escrito y se ha dicho, directa o indirectamente sobre estas cuestiones, generalmente para disentir, pero también en alguna ocasión para coincidir con esos dichos. Y en cuanto a la jurisprudencia, es interesante porque también reunís y analizás la poca jurisprudencia disponible, y por ejemplo, lo que vos considerás avances en algunos de esos temas son todos pronunciamientos aislados de tribunales inferiores a la Corte, ¿no? Por ejemplo, en materia de imprescriptibilidad, bueno, recuperás el conocido caso Miralles de la Cámara Federal de La Plata en 2016, el pronunciamiento también el caso Cosio de una de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal del 2018. Y después, en Cosa Juzgada Írrita, terminás, y es el final del capítulo, el final del libro, ahí recuperás 2 pronunciamientos vinculados a esa cuestión,
con dos emblemáticos y dolorosos, uno más que el otro, por supuesto, casos de corrupción en la Argentina, como es el caso Scanca y el caso del Expo Galeano. Pero también con la jurisprudencia de la Corte se hace lo que se puede, porque ahí también hay una vacancia, por un vacío, una deuda de la jurisprudencia del máximo tribunal en estos temas, pero saber recuperar lo que corresponde para respaldarte en ella y también criticar duramente uno de los casos que te voy a referir. Por ejemplo, el capítulo sobre la cosa juzgada irrita, ahí te recostás sobre la jurisprudencia constante, podríamos decir, de la Corte de Orgaz del año 55, en el caso Batalla y Otero, que te da pautas primeras y vos entonces te recostás sobre eso y lo haces muy bien. El tema de extinción del dominio, que la refería hace unos instantes, también ahí recuperar lo mejor de la jurisprudencia del tribunal en materia de DNU para fulminar el decreto de enero de este año, 62-19, por buenas razones, ¿no? Por cuestiones de origen y porque finalmente roza y regula algo de materia penal, están fulminados, por supuesto. Pero fuera de eso, bueno, después haces una crítica muy certera y muy fuerte sobre un caso reciente del 2017 sobre el tema del clientelismo, que después voy a decir que algo. Entonces, planteás la cuestión interpretativa, la sorteás tu propia solución, y además lo que a mí me parece valorable es que marcás el camino interpretativo que seguís. Entonces, personalmente yo puedo confesar que coincido en general con las soluciones posibles a las distintas problemáticas que planteas, aunque no necesariamente y siempre con los caminos interpretativos seguidos. Y para decir algo de uno y otro, si me permiten, y además, de paso, dar noticias un poco más precisas, los contenidos del libro, que es muy rico, yo me quedaría con los dos capítulos pares, con el 2 y el 4, el tema de la imprescriptibilidad, y planteás la obligación constitucional y convencional de la imprescriptibilidad, lo cual